Luego de ser ratificada al frente de la Coordinación Cultural de la UNAM para el periodo 2023-2027, la escritora Rosa Beltrán habló con Proceso sobre su proyecto de trabajo, aquel que inició formalmente en enero de 2022. En entrevista, la también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua detalló sus ejes de trabajo, además del énfasis en la inclusión y diversidad. La escritora también comentó sobre el movimiento feminista, del cual afirmó el decir literatura femenina tiene aún una connotación machista. Pues lo presenté de distintas maneras, ¿no? Tuvimos una rueda de prensa al inicio, apenas había yo ingresado, hubo una importante rueda de prensa con todos los medios, se divulgó ese programa, pero se difundió también a través de las redes y a través de los mecanismos internos de la universidad. Además, esto ha sido replicado en otras áreas y en otras facultades, porque fíjate, fue la Facultad de Filosofía y Letras quien invitó a Judith Butler, ¿no? Entonces, esta idea del pospatriarcado se ha tomado incluso en la Facultad de Arquitectura. Era inminente que se hiciera algo así. Entonces, no, fue presentado, por supuesto, de manera amplia. Es uno de los grandes ejes también a considerar. Nosotros tenemos una unidad de género, además de que tenemos también a Patricia Valencia, la abogada estrictamente de la Coordinación de Difusión Cultural. Y nos enfrentamos continuamente a este tipo de casos. Somos muy sensibles a lo que está ocurriendo. Te diría yo que por razones obvias, soy mujer, he vivido eso a lo largo de mi vida y no quiero que suceda más, ¿no? Pero sabemos también que ocurre en otras áreas. Tú mencionaste las facultades y escuelas y los institutos. Esto está muy presente, por un lado en la concientización a través de los proyectos que tenemos, por otro a través del programa Espora, donde tenemos gente trabajando específicamente desde el área de psicología para atender estos casos y dar acompañamiento. Y como he dicho, con Marcela Benavides a través de la unidad de género. Estamos en un momento, respecto de ese tema, en un momento apasionante. Las cosas están cambiando, estamos viviendo un giro cultural que tiene que ver con la comprensión del trabajo de mujeres, no solamente en el área de literatura, que es el que conozco por obvias razones de manera más amplia. Es fascinante ver la producción de, no digo que de todas, de muchas escritoras importantes en el mundo, pero en particular en lengua española, autoras importantísimas españolas, pero también argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, están escribiendo desde otro lugar y con otra voz. Me voy a detener un segundo porque me dijiste que también hablara de modo personal y este tema me atañe y me importa. Hasta hace unos años se hablaba de literatura femenina y esto todavía tiene una connotación machista y patriarcal. Si decimos escritora, si decimos escritura de mujeres, llevamos a otro lado la discusión. El hecho de que muchas mujeres estén ganando los premios internacionales, que no solo no ganaban hasta hace poco, que no ganan ahora muchos autores, habla no solo de la calidad de lo que están escribiendo, sino de que ha llegado un momento histórico en el que están preparadas para escribir desde la tradición, pero también contra esa tradición. Es decir, muchos de los libros de estas autoras están siendo escritos a contracorriente, son una contradeclaración al mundo y a la tradición en particular. Y están escritos con esa conciencia. Por eso digo que no todos. Hay autoras que no les interesa eso, ¿no? Y está bien, pero hay autoras que escriben con esa clara conciencia, incluso diría yo, con una clara conciencia feminista. Para mí es apasionante ver esta explosión, sobre todo en ciertos géneros, en la novela, en la crónica, en el cuento, también en algunas áreas del periodismo.
me interesa ver cómo se han fundido estos géneros y cómo se reinterpretan cuando los escriben mujeres que a mí me importa leer. Cito, por ejemplo, 2 casos, hablando de crónica y de periodismo: Alma Guillermo Prieto y Leila Guerriero. Se atreven a escribir con una voz, no estoy hablando solo de escribir en primera, pero también, es decir, de instalar el cuerpo en lo que se escribe, siendo el dato factual lo que importa, porque estamos hablando de crónica, sino también en un tono y con una distancia y con una crítica hacia formas de legitimación que no se había escrito antes, ¿no? Que no conocíamos antes. Y lo mismo está ocurriendo con la música, o sea, pensemos en Gabriela Ortiz, por ejemplo, ¿no? Con las artes visuales, con el performance, que es donde han sido quizá mucho más radicales. No se trata solo de visibilizar a las que fueron, a las que están en la tradición. Se trata de dar un espacio para este fenómeno que está ocurriendo, que en términos culturales es importantísimo. Y un último apunte, quizá más doméstico, pero ¿por qué no? Reciente. Estoy dando una clase en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que he vuelto, es mi facultad, y pensé que encontraría 7 alumnos y que sería muy interesante. Yo tengo alumnos maravillosos, no digo los nombres porque van a creer que me estoy vistiendo de gloria con sus trabajos. El buen alumno siempre supera al maestro, y yo tengo de esos alumnos. Bueno, me encontré con una clase atiborrada, y cuando les pregunté por qué están aquí, entre las diversas respuestas que me dieron, hay una que me llamó la atención porque habla de este cambio cultural. Tengo la mitad de hombres y la mitad de mujeres sin haberlo calculado así. Y me dijeron, porque en toda la carrera, y hablo de letras clásicas, modernas, hispánicas, estudios latinoamericanos, tengo una que viene de geografía, no leímos prácticamente mujeres y nos interesa leerlas. Y nos interesa leerlas de otra forma. Y esto me lo estaban diciendo también mis alumnos. Esto no hubiera ocurrido años atrás. Se veía levantando la ceja con displicencia y haciendo el favor de que en una mesa de literatura hubiera por lo menos una mujer. Esto está cambiando. Y está cambiando por un interés legítimo en conocer estos trabajos tan importantes. ¿Va más allá de un 8 de marzo? Oh, sin duda que va mucho más allá de un 8 de marzo. Pero es importantísimo que exista de todas maneras y que haya existido y exista el Me Too. Claro, porque o llegamos todas o no llega ninguna. Se trata de un cambio de mentalidad. Se trata de que entendamos que juntos lo vamos a hacer mucho mejor. Se trata de ver que no solamente por razones económicas, aunque también el hecho de que las mujeres hayan ingresado ya de manera mayoritaria al área del trabajo, al área laboral por necesidad, ha implicado que las formas de crianza de los hijos, que las formas de entender el trabajo doméstico, que las formas de apoyarse entre ambos, ahora hablamos de equipos, ya no hablamos nada más de deberes conyugales. Ya nadie dice estoy haciendo las labores propias de mi sexo, a menos de que quiera utilizar la ironía, ¿no? Habla de que si trabajamos así, vamos a vivir mejor todos, todas. ¿La coordinación? Sin duda. Mira, la UNAM siempre ha sido pionera en muchas cosas. Solo hablando de arte, podemos decir que el arte más vanguardista ocurre aquí, ¿sí? Pero también el pensamiento vanguardista, porque somos críticos y autónomos. Y esto ha hecho que de manera muy temprana la universidad considerara que tenía que pensar el asunto de las mujeres, y específicamente aquello a lo que te has referido, de manera muy especial y no solo a través de la retórica. Esto no nació ahora y ni con esta nueva gestión. Desde la gestión del rector Graue se hizo una coordinación de género, se atienden estos problemas, se es sensible en todas las disciplinas y tiene que ocurrir en las escuelas, en las facultades, también a nivel del arte. Tenemos que repensarnos y esto está cambiando la mentalidad de todos, porque prácticas que eran normalizadas ya no lo pueden ser más. Y que vivimos, bueno, yo tengo más años que tú, entonces que viví durante más tiempo que tú, no pueden ya seguir siendo normalizadas, incluso a nivel expresiones, simplemente expresiones, tratos específicos, censura,
displicencia, invisibilidad, pero también abuso psicológico, ¿no? Y también posiciones machistas autoritarias de parte de los profesores, de parte de los directores de tesis y de parte de los propios artistas, que pensaron que esto pues no tendría mayor trascendencia. Hoy que han visto que no solamente la tiene, sino que además no prescribe, pues hará que por distintas razones, esperemos que la mayor de ellas sea la conciencia de que a todos nos va mejor y de que es injusto abusar de alguien, hará que cambien estos criterios y están cambiando. Yo sí lo veo, sí lo veo. No se ha acabado, es el principio apenas, pero por supuesto que está cambiando. Sobre cómo se ha manejado. Sí, siempre habrá, desde luego, por supuesto. No, desde luego, mira, la primera tiene que ver, yo creo, con la ceguera. Paul de Man habla del punto de ceguera que tenemos todos. Yo también estoy necesariamente, digamos, inscrita en un ámbito, en una circunferencia donde puede ser que haya cosas que no vea porque pertenezco a un momento específico, un momento histórico, ¿no? Y que en mi caso particular ciertas formas de abuso no lo fueran. Digo, pienso que soy muy sensible a todo esto, pero ya haciendo autocrítica, supongo que algunas se me pueden ir o que puedo pensar que buscando estrategias se puede sobrevivir a ello. He aprendido a lo largo de los años, y porque tengo una hija mujer también, que no, que hay que ser intolerante. Y que, lo que te dije antes, y que llegamos todas o no llega ninguna, y que hay que escuchar, y que hay que acompañar, y que en principio ese voto de confianza hay que dárselo a quien viene y te habla de una de estas formas de abuso, porque en muchos casos, si no han levantado un acta, que sería lo ideal, pero si no hemos llegado a ese grado es porque se temen otras formas de abuso o de castigo, ¿no? Estamos empezando, como te dije, desde luego. Pero, a ver, desdeñamos mucho el lenguaje incluyente, hasta hay burlas, ¿no? Yo pertenezco a la Academia de la Lengua. Soy sensible a esa crítica. Pero también entiendo que hay momentos y hay lugares donde utilizarlo es hablar de un principio, de un lugar en el que te posicionas, y te posicionas adrede, aunque suene redundante, cuando dices los, las y les, o cuando dices nosotras y nosotros. Entiendo todas las razones históricas de la simplificación del lenguaje, entiendo la economía del lenguaje, y yo misma tengo compañeros escritores a los que quiero enormemente y que se pueden reír de esta forma redundante de hablar, pero es tomar una posición política también cuando estás hablando en ciertos foros, ¿no? Para seguir con la crítica, oye, yo creo que nunca voy a terminar de hacer la autocrítica, pues de eso se trata. Cuando aprendes de encontrar todos los errores en los que has caído y en los que vas cayendo y de corregirlos sobre la marcha, ¿no? Y de procurar pensar 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras.